primeramente agradecer a la Red Global de Investigación, a la REGIT, pues permitirme en este día, en esta ocasión, pues presentar algo de lo que estamos haciendo aquí en México, en cuanto a la investigación empírica. En este caso, me voy a permitir presentar un trabajo que se desarrolló a nivel Iberoamérica, donde se recolectaron más de 9,000 datos. Sin embargo, bueno, el día de hoy solamente les voy a presentar una pequeña parte de ese gran estudio que lo hicimos en colaboración con la red FAEPIME, con sede en España. Y bueno, sería solamente una pequeña parte de ese gran estudio y que tiene que ver solamente con el país de México. El tema del día de hoy, pues lleva por nombre Estrategias para incrementar la competitividad en la micro, pequeña y mediana empresa mexicana. La línea de formación, de acuerdo pues a las políticas y estatutos de la red transdisciplinaria, tiene que ver con gestión de MIPES. Y bien lo decía ahorita el doctor, bueno, yo pertenezco a la Universidad Estatal de Sonora, aquí en Hermosillo, Sonora, México, ya con una antigüedad ya prácticamente una experiencia de más de 23 años aquí en la universidad, formando jóvenes tanto a nivel licenciatura como a nivel maestría. Bueno, sin más preámbulo, me voy a permitir entonces ir presentando lo que el día de hoy he preparado para ustedes y, como les decía, dar a conocer un poco de lo que estamos haciendo. El contenido prácticamente de esta ponencia, pues vamos a dar una pequeña introducción, donde partiremos ya con el planteamiento del problema, una revisión de la literatura, la metodología, los resultados, las conclusiones y algunas futuras líneas de investigación. Y por último, bueno, la referencia del cual parte todo este trabajo que se hizo de forma colaborativa con algunas entidades federativas de nuestro México. Bueno, como introducción, pues de acuerdo con el Foro Económico Mundial, la competitividad siempre ha sido considerado un factor clave para evaluar tanto el éxito de las empresas como de los sectores y las industrias donde se participa. Hay autores como el caso de Blanco, Vázquez, García y Melamed, que también la definen como la capacidad que tiene la empresa pues para producir bienes o servicios a un costo menor sin poner en sacrificio o sacrificar la calidad o el precio que se ofrece al cliente o al consumidor final. Sin embargo, pues bueno, es evidente que las MIPIMES, que las micro y pequeñas y medianas empresas, hoy en día pues enfrentan nuevos paradigmas económicos, sociales, culturales, políticos y tecnológicos. Y todo esto pues en aras de ser más competitivas. En ese sentido, fomentando su crecimiento, su desarrollo, el fortalecimiento y una mejor congruencia con la relación binomial costo-beneficio, ¿no? Y todo esto en relación con los competidores más cercanos con los cuales se enfrentan en un sector o una industria determinada. Y estos competidores o esta competencia puede ser tanto directa como indirecta. Las MIPIMES sabemos perfectamente bien que juegan un papel muy fundamental tanto en el crecimiento social y económico en la mayoría de los países. Sin embargo, yo me atrevo a decir que en todos los países, no solamente en la mayoría, me atrevería a aseverar en que puede ser en todos los países. Es un tejido económico, un tejido empresarial, perdón, muy importante en todos los países. Sin embargo, este tipo de empresas todavía presentan una serie de debilidades, tanto de carácter estructural, que de una u otra forma pues afecta su supervivencia y limita su competitividad. La Secretaría de Economía aquí en México nos indica que prácticamente de cada 10 emprendimientos, 7 nacen prácticamente muertos, es decir, el 70% de los emprendimientos no tiene éxito aquí en el país. Y eso se debe a múltiples factores que probablemente ahorita vamos a tocar en el transcurso de esta ponencia. Entonces, dado este escenario de incertidumbre, donde les mencionaba prácticamente entre el 60 y el 70% de los emprendimientos, que pueden ser micro y pequeñas empresas, pues es necesario que fijen estrategias para poder anticiparse a poder sobrevivir en toda esta situación que enfrentan, ¿no? Todos estos retos que enfrentan en un entorno de incertidumbre y cada vez se hace más complejo toda esta situación.
Para mejorar la competitividad, pues bueno, sabemos las pymes tienen esa necesidad de adecuar tanto sus estrategias como su estructura organizacional. Entonces, en ese sentido, es muy necesario que las administraciones públicas también pongan su granito de arena y puedan favorecer el entorno para que las pymes tengan esa facilidad de acceso al financiamiento, para que puedan llevar acciones que reduzcan todos los trámites burocráticos para la apertura y operación de este tipo de empresas y obviamente pues mejorar su organización tanto interna como productiva y que facilite de una u otra forma la inversión tanto en intangibles como intangibles, ¿no? La presente investigación tuvo las siguientes características. Se tomaron diferentes estudios y referencias bibliográficas sobre el tema de competitividad empresarial y las estrategias para incrementarla. El contexto de estudio fue a nivel nacional, como lo mencioné hace un momento. Sin embargo, este estudio parte de un gran estudio que se hizo a nivel Iberoamérica, donde participaron otros países, ¿no? No solamente México. Los sujetos de análisis fueron las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas nacionales, es decir, las microempresas que de acuerdo a la Secretaría de Economía la clasifica de 0 a 9 trabajadores, las pequeñas empresas de 10 a 49 y las medianas empresas de 50 a 249 trabajadores y más de 249 ya se consideran grandes empresas. Se trabajó una base de datos con 486 respuestas obtenidas por expertos en el área de la MIPYME en el ámbito nacional. La técnica de recopilación de información fue a través de un cuestionario y el diseño de una guía de entrevista a profundidad, es decir, se hizo de manera cuantitativa y cualitativa, que más adelante lo voy a explicar. El trabajo de campo se realizó durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo del año 2023 y posterior a esa fecha, a esos meses, se hizo todo el análisis y el procesamiento de la información que se había recopilado en esos 4 meses. Siguiendo con la introducción, bueno, la importancia de esta investigación radica en ofrecer una visión muy integral de este tipo de empresas por una parte, para poner de manifiesto las fortalezas, pero por otra parte también las oportunidades y las debilidades a las cuales se enfrentan, con el propósito único de que sirva de referencia para la toma eficiente y eficaz de decisiones. Como antecedentes internacionales, podemos nosotros mencionar que las micro, pequeñas y medianas empresas juegan un papel muy, muy importante en la economía mundial. Entonces, en este contexto es muy válido reconocer las bondades que presentan este tipo de empresas, entre las cuales podemos mencionar, crean empleos, bastantes empleos, son eficientes para atender a diferentes mercados, dada la flexibilidad de su tamaño, permiten democratizar su producción, utilizan en menor escala el capital, las divisas y también la infraestructura. Y por último, pero no menos importante, también produce la mayoría de los bienes intermedios. En correspondencia con diferentes estudios, podemos mencionar que en el contexto empresarial, precisamente en este tipo de empresas, la competitividad está asociada con esa capacidad diferenciada y distintiva en el mercado donde compiten. Entonces, en ese sentido, bueno, estas empresas suministran de forma eficiente un valor agregado tanto a los clientes y consumidores, y en ese sentido, bueno, este tipo de clientes y consumidores tratan de fidelizar la marca de estas empresas. Y por último, bueno, satisfacen la demanda que ahorita prácticamente es contribuir al desarrollo sostenible en sus 3 ejes, en lo económico, en lo social y lo medioambiental, donde participan el sector gubernamental, el sector académico, el sector de la sociedad civil organizada y, por supuesto, el sector empresarial. De acuerdo con la revisión bibliográfica, bueno, se puede percibir la presencia de 6 dimensiones para el análisis de la competitividad. Entre ellos podemos nosotros medir las dimensiones de cliente, la dimensión económica, la dimensión de mercado, la medioambiental, lo social y también lo financiero. Bien, los antecedentes nacionales. Bueno, México mm, se ha insertado en un nuevo esquema de crecimiento nacional y para ello tuvo que ingresar a otros países, ¿sí? Para que la competitividad no se limitara únicamente a los mercados nacionales o locales.
O sea, ahora las empresas mexicanas tienen un nuevo reto, tienen que enfrentarse a la competencia internacional, tienen que empezar a mirar hacia otros países y para ello, bueno, tuvieron que mejorar procesos, procedimientos, hacerlos más flexibles, hacerlos más eficientes, tener una capacidad de respuesta casi de forma inmediata. ¿Y todo esto para qué? Para ser más competitivas. Entonces, algunos organismos nacionales pues empezaron a desarrollar indicadores para poder medir y evaluar la competitividad, tanto bueno, en diferentes términos que ahorita lo vamos a abordar y con la finalidad de poder atraer y retener las inversiones. No solamente atraerlas, sino retenerlas, ¿no? Estos indicadores sirven para que los gobiernos puedan implementar políticas públicas que atiendan factores que inhiben, por una parte, la capacidad de atracción de inversiones y desarrollo, pero también la necesidad de diseñar e implementar estrategias para incrementar la competitividad de las empresas. En ese sentido, básicamente el propósito de este estudio fue eso, ¿no? Identificar, por una parte, las fortalezas de las micro, pequeñas y medianas empresas para poder diseñar estrategias para poder contrarrestar los principales obstáculos que vamos a analizar en un momento más, ¿sí? Y hacerlas más competitivas. ¿Cuál es la problemática? Bueno, la problemática, las MIPIMES al momento de querer ingresar a un mundo más globalizado y competitivo, bueno, se enfrentan a diferentes obstáculos, ¿no? De hecho, después, y todo de todos es bien sabido que después de la pandemia por el COVID-19, pues se han presentado nuevos retos, nuevos paradigmas, nuevas formas de administrar las empresas, de gestionar las empresas, inclusive de comercializar productos y ofrecer servicios, ¿sí? Entonces, muchas empresas, durante la crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, que es el COVID-19, bueno, provocó que muchas empresas, sin importar el tamaño de estas, tuvieron que cerrar algunas de ellas de forma temporal, tuvieron que cambiar su modelo de negocios. Sin embargo, muchas empresas tuvieron que cerrar de manera permanente y definitiva, puesto que no contaban con un plan de contingencia para poder hacer frente a todo lo que la pandemia trajo. Entonces, esas problemáticas no solo afecta a las micro y pequeñas y medianas empresas en México, sino en todas las empresas alrededor del mundo. Y las principales problemas o problemáticas que enfrentan las MIPIMES están relacionadas con la falta o escasos recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos materiales, la estructura financiera inadecuada, una falta de atención a la calidad, tanto de productos como de servicios. Los recursos humanos son pocos calificados, los costos de producción son muy elevados, tienen problemas de confianza en la administración, tienen una competitividad por la apertura de mercados y todo esto son problemas que hacen que su competitividad sea insuficiente. La globalización de los mercados, la aceleración del cambio tecnológico y el desarrollo de nuevos sistemas de información y comunicación, todo esto ha provocado pues la captación de capitales ajenos a largo plazo. La insuficiente cualificación de empresarios y empleados. Sabemos que para ese tipo de empresas muchas veces los propietarios son los que administran y hacen todo el quehacer de la empresa y muchas veces con una poca visión, una falta de visión a largo plazo. Entonces, dificultades de localización de infraestructura, la complejidad de incorporar las innovaciones tecnológicas son prácticamente, entre otros muchos más, aspectos que dificultan y limitan el desarrollo de una MIPYME. ¿Cuál fue el objetivo general de esta investigación? Bueno, fue identificar qué estrategias pueden incrementar la competitividad de las MIPYMES mexicanas para hacer frente al actual escenario de incertidumbre económica, así como los principales obstáculos para el desarrollo de la actividad del negocio. Básicamente, aquí hay dos vertientes. Una es identificar las estrategias para incrementar la competitividad y por el otro lado, identificar los obstáculos y proponer ese tipo de estrategias para minimizar los obstáculos. Entre los objetivos específicos tenemos analizar los principales obstáculos a los que se enfrentan las MIPYMES mexicanas, precisamente para el diseño de propuestas que les permitan mejorar su competitividad y por el otro lado, determinar una serie de estrategias y propuestas de mejora para que las MIPYMES puedan incrementar su competitividad.
Las preguntas de investigación fueron dos. Prácticamente la primera de ellas es cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan las MIPYMES mexicanas en su gestión empresarial y cuáles son las estrategias que puedan incrementar la competitividad de las MIPYMES mexicanas. La justificación, bueno, parte de la justificación teórica y de la justificación práctica. De entrada, la justificación teórica de la investigación fue precisamente ofrecer una visión integral para que las MIPYMES puedan poner de manifiesto tanto sus virtudes, pero también sus debilidades o sus áreas de mejora, ¿no? Con el firme propósito de poder generar, bueno, con el firme propósito de poder eficientar la toma de decisiones. Y en la cuestión práctica, bueno, este estudio se presenta a nivel nacional, se presenta a nivel Iberoamérica, precisamente para poder descubrir esas estrategias y poner de manifiesto las estrategias que puedan apoyar en incrementar la competitividad para este tipo de empresas. Las limitaciones, bueno, esta nada más, la que estoy yo presentando, pues está limitada solamente al país, a México. Bien lo pudo haber hecho para todo el estudio de Iberoamérica, pero creo que no me corresponde hacerlo en mi persona. Por eso solamente me limité a hacerlo y extraer los datos solamente para México. Y bueno, se realiza en el año 2023 y tuvo una duración de 4 meses en cuanto a la cuestión de recoger la información, pero prácticamente todo el resto del año 2023 para poder procesar la información. Bueno, la revisión de la literatura. Bueno, en el sector empresarial mexicano, sabemos que juega un papel trascendental en la economía mexicana. Las MIPYMES juegan un papel trascendental en la economía mexicana, dinamizan el aparato productivo por la variedad de bienes y servicios que generan y ofrecen. Generan 55% de los empleos, ¿sí? El 39% del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Económico menciona que 2 de cada 3 MIPYMES mueren antes de cumplir sus primeros 5 años, debido en gran parte por la falta de atención en sus sistemas administrativos. Ahorita yo les comentaba que de cada 10, 7 mueren, pero ese es cuando inician ya su incorporación al tejido empresarial. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Económico menciona que 2 de cada 3 MIPYMES ya mueren antes ya de cumplir sus primeros 5 años. Entonces, se agrava un poco más, ¿no? este, Son relevantes para la economía mexicana por su gran impacto en el empleo nacional y estatal, ¿sí? Son la mayoría o la mayor parte de las unidades económicas y tienen la mayor cantidad de personal ocupado en relación con cualquier otro tipo de empresas, ¿no? Aquí lo podemos observar, aquí podemos ver en esta tabla el tamaño micro, pequeña y mediana empresa. No estoy considerando las grandes porque no forman parte de este estudio. Y ahí podemos nosotros observar que en el caso de las microempresas, bueno, en el sector que son todos, comercio, servicios e industria, la micro tiene un rango de trabajadores hasta 10, como lo bien mencionaba hace un momento, y tiene un rango de ventas anuales de hasta 4 millones de pesos, pesos mexicanos. Tenemos el tamaño de la empresa pequeña y en el sector comercio e industria y servicios, aquí hace una separación. Tenemos para el caso de comercio de 11 hasta 30 empleados o trabajadores y la industria y servicios de 11 hasta 50. Y en la mediana empresa, aquí lo divide también en comercio y en el sector servicios e industria. Para el caso de comercio, está desde 31 hasta 100, de servicios desde 51 hasta 100 y de la industria de 51 hasta 250. Entonces, esta es la forma en que la Secretaría de Economía, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el año 2009, que es la última actualización, podemos ver cómo en México se clasifican estas empresas, las MIPYMES. Ahora bien, la competitividad empresarial. Bueno, es una herramienta, como bien lo menciona ahí la diapositiva, se refiere a la capacidad de mantener, pero no solamente mantener, sino también ampliar la participación de las empresas en los mercados, ya sea locales, regionales, nacionales, y como lo mencionaba hace un momento, ya traspasan las fronteras y ahora las empresas participan en los mercados internacionales. De una manera que su crecimiento sea visto desde el ámbito lucrativo, es decir, que generen beneficios económicos.
¿sí? Entonces, esta definición de Díaz, Quintana y Fierro, pues ubica la competitividad en una estrecha relación con la rentabilidad. Entonces, la competitividad también puede ser vista desde un enfoque interno de la empresa por medio de sus recursos y capacidades de gestión, al tener como referencia a sus stakeholders, por ejemplo, a los proveedores, a los consumidores, a los clientes, a los empleados, a los inversionistas, a la propia competencia. Todo esto forma los stakeholders y en ese sentido, bueno, puede ser vista desde ese enfoque la competitividad de las empresas. A nivel microeconómico, son las industrias, las empresas y productos son los en los que se evalúa la competitividad. Y hay varias formas de medir y definir la competitividad en este nivel. Inciso A, la cuantificación basada en la cuota de mercado, o sea, qué tanta participación tengo yo como empresa en un sector o en un mercado específico, al rendimiento sobre las ventas y en los índices de costos, los márgenes de utilidad y los beneficios netos. Es decir, cuál es mi estructura de costo y en beneficio y en función de esto, cuáles son los márgenes de utilidad, tanto utilidad bruta, utilidad operativa y, lo más importante, la utilidad neta. A nivel macro, hay aspectos cualitativos y definiciones como la estrategia, la gestión de investigación, desarrollo, innovación, lo que da la competitividad a este tipo de empresas. La competitividad también se refiere a la capacidad de conservar y acrecentar la participación de empresas en los mercados locales e internacionales. Y esto lo hacen a través de la producción y la comercialización de un producto o el ofrecimiento de un servicio. Pero también deben de responder y deben de tener esa capacidad de respuesta de forma casi inmediata a los requerimientos y necesidades del mercado. O sea, no solamente es producir y comercializar un producto o un servicio, sino tenemos que tener las empresas la capacidad de respuesta para poder atender a los diferentes requerimientos y necesidades que el mercado está presentando continuamente. También se puede definir de acuerdo con el mercado donde participa. Por supuesto, no podemos nosotros evaluar la competitividad de una empresa contra otra empresa en sectores totalmente diferentes, ¿no? Entonces, este, se puede definir, como bien lo menciona, como la capacidad para colocar bienes y servicios y sostener las ventas en el tiempo. No solamente es voy a vender productos o bienes y servicios, sino que debo sostener las ventas durante, durante un tiempo. La mayoría de la literatura, bueno, nos menciona el largo plazo. Entonces, en ese sentido, la competitividad empresarial está definida como la capacidad de la empresa para suministrar productos o prestar servicios con la calidad deseada y exigida por los clientes al mejor precio. Hay que recordar que se puede ser competitivos, pero no necesariamente se tiene que sacrificar ni el precio, ni las utilidades, ni mucho menos mermar en la calidad. La calidad ya está implícita en el producto o en el servicio que nosotros proporcionamos. Muy bien, Rubio de Aragón nos menciona la competitividad es creada por la interacción. ¿La interacción de qué? De los diferentes niveles, como se puede ver ahí en la figura. Tenemos a nivel macro las políticas presupuestarias, políticas monetarias, fiscales, cambiarias, pero también tenemos las políticas de infraestructura, las políticas educativa, política tecnológica, política estructural, política ambiental, las políticas de importación y exportación, sobre todo ahora que ya las empresas tienen presencia en los mercados internacionales. También lo podemos ver en los factores socioculturales tan cambiantes hoy en día, la escala de valores, los patrones básicos de organización, la capacidad para formular estrategias y políticas. Y por último, estos autores nos mencionan la interacción a nivel micro, donde es la capacidad de gestión de la empresa, las estrategias muy particulares de las empresas, la gestión para innovar, las mejores prácticas tanto empresariales como comerciales, la interacción con redes tecnológicas, la logística empresarial y obviamente la interacción con los diferentes, los stakeholders, ¿no? Los diferentes proveedores, productores, el propio gobierno, la propia sociedad. Muy bien, la competitividad internacional, bueno, de acuerdo con el índice de competitividad internacional, un país competitivo es aquel que consistentemente resulta atractivo para el talento y la inversión.
¿Qué mide exactamente el ICI? Bueno, mide precisamente 43 países, 10 subíndices y 85 indicadores. Los 10 subíndices los podemos ver ahí en la figura. Tenemos el derecho con 9 indicadores, medio ambiente con 8 indicadores, la sociedad con 15 indicadores, el sistema político con 7 indicadores, los gobiernos con 8 indicadores, el mercado de factores, cinco indicadores, la economía, 9 indicadores, los precursores, como son los sectores financieros, energéticos, de telecomunicaciones, con 9 indicadores, las relaciones internacionales, es decir, todo el grado que se da en función de la relación con el exterior, son 8 indicadores, y por último, la innovación, ¿sí? Con 7 indicadores. La suma son los 85 indicadores que el ICI mide en 43 países. Bueno, en la metodología que se emplea o que es empleada por el ICI está en función de 6 niveles de competitividad y está prácticamente, esta se mide con el estadístico de tendencia central, el cual para el caso específico es la deviación estándar y la media que se obtiene por cada uno de los índices, y en ese sentido se determina el nivel de competitividad y el ranking del país que se está analizando en función de los 43 que engloba. Entonces, entre los factores, bueno, ya lo mencioné hace un momento, es el medio ambiente, la seguridad, la equidad, la salud, la educación, la conectividad, el mercado laboral, el comercio, la innovación. Son algunos de los elementos que son los más atractivos para hacer interesante una nación, ¿no? Para poder invertir. Esa es la competitividad, así se mide. Lo vamos a encontrar con un color verde prácticamente un poco subido, las banderillas muy altas, significa que son los países cuyo puntaje se encuentra a 2 o más desviaciones estándar por encima de la media. Tenemos la competitividad alta, se encuentra entre 1 y 2 desviaciones estándar por encima de la media. Tenemos media alta, media baja, la baja y muy baja. Y ahí podemos observar en los puntajes. Muy bien. Para el caso de México, ¿cuál es el resultado? No es tan satisfactorio, ya que se encuentra en el ranking número 37 de 43 países analizados. Entonces, aquí podemos ver nosotros a México en el lugar 37 y nos presenta una competitividad baja. De acuerdo al color que nos presenta, nos está indicando que la competitividad para nuestro país, en este caso México, es baja y está en el ranking número 37, es decir, en la posición 37 de 43 países analizados. Aquí lo podemos ver. Está resaltado México con un rectángulo color negro, y podemos nosotros observar prácticamente está en el lugar 37 y Nigeria está en el último lugar. Y como es bien sabido, los niveles de competitividad alta y muy alta, pues prácticamente son los países como Dinamarca, Noruega, Suiza, Suecia, los Países Bajos, Corea del Sur, Japón, Irlanda, Finlandia, todos esa región, todos esos países son los que ocupan los primeros lugares. Muy bien, es interesante analizar el grupo de los 10 países menos competitivos, donde en este caso se encuentra México, es decir, se hace un análisis desde la posición 34 hasta la posición 43. 34 Perú, Turquía, Rusia, México, Brasil, Argentina, Sudáfrica, India, Guatemala y por último, o en el último lugar, Nigeria. Y aquí nos pone que el promedio de los 10 países menos competitivos en el Producto Interno Bruto per cápita son de $7,301. Ese tipo de cambio, la divisa en dólar, fue tomada al año 2015. El promedio de todos los 43 países, son de $32,713 el Producto Interno Bruto per cápita. La inversión por la población económicamente activa para los 10 países, eh, son de $3,434, mientras que para el promedio de todos los países son $12,893. Y el coeficiente de Gini, bueno, es de 44 puntos, mientras que el promedio de todos los países es de 37. Siguiendo con este análisis interesante, bueno, aquí podemos ver el índice de percepción de la corrupción. Y aquí México, bueno, se encuentra en el lugar número 40 de 43 países evaluados, con un índice de 28 puntos en una escala del 0 al 100.
Y aquí lo podemos observar. Ha resaltado de color negro. Volvemos otra vez a mencionar que los países como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, son los países menos corruptos. No significa que no sean corruptos en su totalidad. No hay un país que no sea, que no tenga un nivel de corrupción, pero obviamente estos países que acabo de mencionar son los menos corruptos de acuerdo al índice de percepción, ¿no? Ahora bien, el nivel de competitividad empresarial en México, bueno, ya lo habíamos comentado ahorita, se ha mantenido en la posición 37 desde la edición número 2021, desde el año 2021, se ha mantenido en esa posición México, ¿no? Con una competitividad o un nivel de competitividad baja. Sin embargo, México ha presentado mejoras en los subíndices de mercado de factores, sociedad, gobierno, relaciones internacionales. El mejor resultado que México obtuvo se pudo observar en el subíndice de mercado de factores con un nivel de competitividad media alta. Debido esto a un aumento en la edad efectiva del retiro, así como un alto nivel de flexibilidad de leyes laborales y valor agregado en la industria. Es bien sabido pues que se han aprobado reformas y nuevas disposiciones en el Congreso, donde, bueno, la edad del retiro se ha modificado, algunas leyes laborales a favor de los empleados también se han modificado, etcétera, etcétera. Aquí podemos observar cómo desde el 2005 al 2022, bueno, del 2005 al 2020, México presentó una competitividad de media baja. Sin embargo, desde el 2021 al 2022, que es el último estudio del ICI, pues vemos cómo México bajó desde el 2021 al 2022 a un nivel de competitividad bajo. Y ese es el historial desde el 2005 al 2022. Y bueno, por último, en cuanto a la literatura, bueno, algunos macrofactores o factores a nivel macro que podemos mencionar y que inciden de una u otra forma en la mejora de la competitividad, pues está toda la cuestión que tiene que ver con los recursos humanos y la gestión del talento, ¿no? La retención del talento. Tenemos la competencia tanto indirecta como directa que puede incidir en que las MIPIMES puedan ser más competitivas a través de la innovación, de la diferenciación, de la penetración de mercados, del desarrollo de productos, entre otras estrategias que pueden desarrollar motivados precisamente por la competencia, ya sea directa o indirecta. Tenemos también el desarrollo tecnológico que ha avanzado a pasos agigantados y que eso ha permitido que las MIPIMES tengan que empezar a incursionar en el mundo de las tecnologías de comunicación e información, pero no solamente en ese sentido, sino también desarrollar estrategias que les permita hacer uso de las redes sociales con fines mercadológicos, y no solamente para tener solamente una presencia en las redes sociales, sino tratar de vender a través de las redes sociales y tener presencia no solamente en los mercados locales o regionales, sino a nivel global. Y por último, pues tenemos la estructura organizativa y de gestión empresarial. Las MIPIMES tienen que mejorar su estructura en función de sus recursos y capacidades. Muy bien, entonces, es necesario entonces para que las MIPIMES puedan mejorar su nivel de competitividad, pues es necesario que identifiquen sus factores clave. Necesita identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son las oportunidades que el medio ambiente o el entorno les está ofreciendo, pero también tienen que identificar cuáles son esas amenazas a las cuales se van a enfrentar como obstáculos para tener que vencer de una u otra forma a través del uso de fortalezas para poder ser más competitivas. Muy bien, como parte de la metodología de este estudio, lo dije creo al inicio, es un estudio de tipo cuantitativo y cualitativo, es decir, se hizo un estudio de nivel mixto. Se obtuvo la opinión de 486 expertos en MIPIMES en el ámbito mexicano. La selección de los expertos se realizó de forma muy rigurosa, es decir, hubo toda una metodología para la selección de los expertos
El criterio que se utilizó fue que el experto tuviera un gran conocimiento y una experiencia en los temas que se abordaron, que son los que vamos a tratar en un momento más. Entonces, en ese sentido, las respuestas que ellos dieron, pues bueno, generó la confianza en cuanto a los resultados que nos arrojaron los análisis, tanto cuantitativo como cualitativo. Esta es la muestra de los expertos, tratando de cuidar que hubiera una pluralidad en cuanto a la información. Bueno, se tuvo empresarios del sector comercio, empresarios del sector de servicio, del sector turismo, consultores especializados en MIPYMES, académicos e investigadores en MIPYMES, expertos de asociaciones y cámaras empresariales, expertos de gobierno, específicamente en el área de las MIPYMES, empresarios de industria manufacturera y los empresarios en la rama de la construcción. Entonces, esa fue prácticamente la muestra. Ahora, ¿cómo se distribuyeron? Bueno, se distribuyeron de la siguiente forma. De la empresa industria manufacturera hubo 63 expertos, lo cual representó el 13%. De la empresa de la construcción o del ramo de la construcción, tuvimos 34 expertos que representaron el 7%. Las empresas de servicios, 119 expertos, lo que significó el 24.5%. Empresas de comercio fueron 83 con 17.1%. Las empresas de turismo, 43 expertos con el 8.8%. Consultor especializado en MIPYMES, 46 con una representatividad del 9.5%. Los académicos o investigadores en el área de las MIPYMES fueron 35 con una representatividad del 7.2%. Los expertos que estaban en las asociaciones o cámaras empresariales fueron 28 con 5.8%. Y por último, el gobierno en el área de las MIPYMES con 29 expertos y un porcentaje de 6. Sin embargo, hubo otros expertos que también participaron, pero no tuvieron mucha relevancia en ese sentido. Fueron 6 que no cayeron, como literalmente se dice, en esos grupos que acabo de mencionar. Y bueno, representó el 1.2%. Sin embargo, sus respuestas fueron tan valiosas como las otras. Estas son las entidades federativas que tuvieron participación. Baja California, el estado de Baja California aportó 203 expertos, la Ciudad de México 15, Guanajuato 32, y así podemos ir nosotros mencionando las entidades federativas que participaron con la cantidad de expertos y el porcentaje de participación. Entre los más significativos, bueno, fue fue Baja California con 41.8% y Puebla con el 11.9%. El diseño del cuestionario, bueno, se utilizaron dos cuestionarios, uno de tipo cuantitativo y otro de tipo cualitativo. Tal lo mencioné hace un momento, fue una investigación del tipo mixto. El cuestionario como técnica de recolección de datos e información se buscó recoger de forma clara y precisa la información fundamental que da sentido al objetivo general del presente trabajo. El objetivo, recordarán, fue determinar las estrategias, ¿no? Para incrementar la competitividad de las MIPYMES. También se cuidó pues de la estructura y la redacción fuera sencilla, fuera en un lenguaje claro, preciso, entendible. Las variables del cuestionario cuantitativo fueron medidas en una escala de Likert de 1 a 5 puntos, desde 1, que es nada importante, hasta 5, que era muy, muy importante. Para las variables cualitativas se preguntó de forma abierta a los expertos antes mencionados y clasificados, quienes a su vez enumeraron por orden de importancia los 5 principales problemas que limitan la competitividad de las MIPYMES. El tratamiento de la información, bueno, para el cuestionario cualitativo se utilizó el programa o el software en vivo, y para la información cuantitativa se utilizó la estadística básica por factor de grupos de expertos, tales como promedios, valores mínimos, máximos, desviaciones estándar, y todo se hizo a través del software SPSS en su versión 25. Ahora sí, vamos a entrar a los resultados. Primeramente, los principales obstáculos, surge del análisis cuantitativo y que tiene que ver con factores externos, que son ajenos a la empresa, porque ahorita vamos a ver los factores internos.
Pues yo me permití subrayar o resaltar los 5 principales obstáculos. Sin embargo, bueno, presento todos, ¿no? Y como principal obstáculo que enfrentan las MIPIMES, tenemos los problemas derivados de la inflación, con 4.16 puntos, seguido de los problemas de corrupción política, extorsiones y la inseguridad. Y luego tenemos, en ese mismo orden de ideas, los altos costos de energía, que ha sido un problema tremendo para este tipo de empresas, porque pues no hay subsidios para estas empresas. Entonces los altos costos de energía derivados también de una sola empresa que provee de la energía eléctrica, que es Comisión Federal de Electricidad, pues entonces prácticamente es un monopolio. Tenemos también empatados con 3.77 puntos los elevados tipos de interés cuando estas empresas logran tener un acceso al financiamiento, pues los intereses son muy altos. Y la dificultad para encontrar personal cualificado en el mercado laboral. Hay muchísima rotación de personal, hay personal que no lo consideran los expertos como personal meramente cualificado para realizar ciertos tipos de actividades de acuerdo al tipo de empresa o sector en el cual participa. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la constante, pues que son problemas derivados de la inflación. Todos, casi todos los expertos, salvo el experto que tiene que ver con la asociación y la cámara empresarial, fue el único que no le dio el puntaje más alto a los problemas derivados de la inflación. Es bien conocido en México, como en otros países, que la inflación, pues, hay veces que rebasa la media nacional anual. Entonces, pues México no ha sido la excepción, ¿no? Al menos en el año 2023, y lo que va del 2024 se presume una inflación anualizada prácticamente de 4.6 puntos. Y bueno, en la parte superior podemos ver del 1 al 9, ya en la parte de abajo puse una nota, lo que significa cada uno de los números. Por ejemplo, el empresario de la industria manufacturera, pues le da a los altos costos de energía el mayor puntaje, pero también a los problemas derivados de la inflación. Aquí me permití solamente marcar los dos, ¿no? Los dos más altos. En el caso del empresario de la rama de la construcción, también le dio el valor más alto fue la dificultad para encontrar personal cualificado, específicamente en este sector de la construcción. Y los problemas derivados de la inflación. Esa es la constante, si se fijan, es la constante para todos los sectores, ¿no? Perdón, para todos los expertos. En el caso de los empresarios en el sector de servicios, está marcada la inflación, pero también está marcada los problemas de corrupción política y extorsiones. Para el empresario, para el sector comercial, está la inflación y también los problemas de corrupción. Para el empresario en el sector turístico, también está la inflación y está la inseguridad y la corrupción y las extorsiones. Para el consultor especializado en MIPIMES, también podemos observar los problemas derivados de la inflación y los problemas de la corrupción política. Aquí los famosos mochas, ¿no? Y bueno, en el número 7, el académico investigador de la MIPYME, pues también tuvo esa constante de darle ese peso a los problemas derivados de la inflación y a los problemas de corrupción. En el caso del experto de asociaciones y cámaras empresariales aquí en México, bueno, aquí marqué 3 porque hubo un empate de 4.32 a los problemas de corrupción y a los problemas del personal cualificado, pero el más alto fue la alta informalidad de las MIPYMES. Híjole, ese se ha convertido en un problema serio aquí en México. La informalidad ya rebasó prácticamente el 50% y es derivado también de la alta tasa tributaria, ¿no? El pago de impuestos. Entonces, muchas empresas, sobre todo este tipo de empresas, las microempresas, prefieren estar en la informalidad que pagar altos impuestos que hacen que mermen su beneficio económico o su utilidad neta. Y por último, tenemos el experto de gobierno, que en este caso, bueno, tenemos los problemas derivados de la inflación y tenemos también la alta informalidad y los problemas de corrupción. Ahora bien, vamos con los principales obstáculos, pero ahora de los factores internos que ya son propios de la empresa, ¿sí? También me permití marcar los 5 principales factores internos.
Primeramente, tenemos los problemas de organización y dirección de la empresa. Recordarán ustedes que les mencionaba que la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Económico también mencionaban pues de que cierto porcentaje de empresas prácticamente fracasaban antes de los 5 años de haber iniciado operaciones. Y eso se debe en la gran parte a problemas de organización y dirección de la empresa. También tenemos los problemas de calidad de productos o servicios. Cuando esta situación de la calidad pues, debería estar implícita tanto en los productos que comercializamos como en los servicios que ofrecemos, ¿no? Tenemos la eficiencia de recursos y procesos tecnológicos de la empresa. Cuando la empresa no puede acceder a financiamientos para innovar, pues obviamente no tiene la capacidad para invertir en procesos tecnológicos que le permitan a este tipo de empresas innovar, desarrollar, investigar. Entonces se convierte en un obstáculo. Y tenemos también el personal de la empresa poco cualificado. Y por último, tenemos los problemas relacionados con la innovación, que es lo que mencionaba hace un momento. Y es el mismo esquema que presenté hace un momento. También presento en la parte superior los 9 principales expertos por sector. Y también aquí me permito marcar los dos principales. Tenemos aquí, por ejemplo, aquí es más variado, no es tan constante como los problemas, perdón, como los factores externos. Aquí es un poquito más variado, ¿no? Si hacemos un, un- un- una- un gráfico de líneas o de puntos, vamos a ver que es más variado que el anterior. Aquí vamos a ver problemas de calidad de productos, la deficiencia de recursos tecnológicos, personal de la empresa poco cualificado. Vamos a ver problemas de organización, que prácticamente 3 de los 9 coinciden que son problemas de organización y dirección, pero también vamos a ver problemas relacionados con la innovación, el escaso grado de la digitalización de las empresas, y eso está relacionado precisamente con los recursos, la eficiencia en los recursos tecnológicos. Y este es el análisis cualitativo. El análisis cualitativo aquí me permití poner, por un lado, los principales obstáculos y tenemos el total de expertos y el ranking de acuerdo a la cantidad de expertos que tomaron los 3 principales problemas. Por ejemplo, el ranking número 1 lo tiene la burocracia de la administración pública. Es decir, desde la apertura, la tramitología para poder aperturar y operar y gestionar una empresa en sus 3 tipos, o la tipología micro, pequeña y mediana empresa, está rankeada en el número 1 y esto lo dan, coinciden 190 expertos. ¿Ok? Tenemos en el ranking número 2, con 161 expertos, coinciden que la cadena logística y de valor es el segundo obstáculo más presente en las MIPIMES. En el ranking número 3 tenemos a 157 expertos que coinciden que el acceso al financiamiento está considerado como un principal obstáculo. El número 4 es los problemas derivados de la inflación. El número 5, los impuestos, la tasa tributaria. Y por último, el número 6, me permití marcar solamente 6, ¿no? Y aquí el personal cualificado. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos clave que fueron señalados por los expertos para cada una de las categorías. Por ejemplo, la categoría de burocracia o los problemas derivados de la administración burocrática, que es el ranking número 1, pues dicen los expertos que hay ausencia de políticas de apoyo a las MIPIMES, hay carencia de información sobre políticas de apoyo, excesiva burocracia de la administración para crear una empresa, la falta de motivación para la formalización de las MIPIMES y problemas de corrupción. Pero aquí estamos hablando de problemas de corrupción a nivel gubernamental, ¿no? Al momento de que las MIPIMES quieran abrir o darse de alta en el sistema para poder operar, bueno, se enfrentan a problemas de corrupción. Luego, en el siguiente, que es la categoría de la cadena de valor y logística, que es el ranking número 2, pues los expertos señalaron la falta de conocimiento del mercado, el comercio electrónico, o sea, las MIPIMES no incursionan en el comercio electrónico o en el e-commerce,
Las relaciones con proveedores y clientes es muy pobre y obviamente la cadena logística se ve afectada por este tipo de relaciones este, con proveedores y clientes. En el ranking número 3, recordarán, era el acceso al financiamiento y aquí los expertos señalaron los elevados tipos de interés cuando las empresas acceden a un crédito bancario. Cuando logran acceder a un crédito bancario, pues los intereses son muy altos. Existe un limitado acceso al crédito, hay restricciones financieras, condiciones financieras muy exigentes, y una escasa cultura financiera. Las MIPIMES carecen de cultura financiera. Tenemos la categoría número 4, el ranking 4, la categoría de inflación. Aquí nos mencionan los efectos sobre los márgenes, es decir, cómo la inflación tiene un efecto negativo sobre los márgenes que obtienen las MIPIMES cuando logran obtener márgenes o beneficios económicos. El aumento en los costos de las materias primas, del transporte, de la energía, los precios de mercado, la informalidad, las grandes empresas y la pérdida de capacidad adquisitiva de los clientes. Entonces, todo esto tiene que ver con el ranking número 4, que es la inflación. La categoría de impuestos, que es el ranking número 5, la informalidad, pues no paga impuestos, el exceso de la presión fiscal, los cambios en la normativa tributaria, año con año tenemos cambios en la forma de tributar, tanto para las pequeñas, medianas, grandes empresas, para las personas físicas, morales, para todo tipo de régimen fiscal hay cambios en la normativa tributaria. Y, y aunado a eso, pues también tenemos una falta de asesoramiento contable y fiscal. Y cuando, bueno, se puede acceder a ese tipo de asesoramiento, muchas veces son altos costos, ¿no? Y por último, tenemos el personal cualificado. El ranking número 6, pues tenemos dificultad para encontrar personal altamente cualificado, dificultad para mantener el talento, hay mucha rotación de personal, los niveles de formación de los directivos es muy pobre y las carencias en gestión empresarial derivados de la poca o nula o incipiente formación directiva. Y bueno, algunas propuestas para mejorar la competitividad de las pymes, también marqué 5. Y de estas 5, bueno, tenemos, por ejemplo, la más alta, pues obviamente la reducción de impuestos. De esa, la presión fiscal. Hay estrategias fiscales para poder reducir esta presión fiscal, sin caer obviamente en la ilegalidad, ¿no? Por supuesto. El otro es incrementar las ayudas a la inversión a través del gobierno federal, el gobierno estatal o el gobierno municipal en sus 3 niveles. Tenemos facilitar más la información y mejorar el asesoramiento a las empresas, reducir los trámites para la creación de empresas. Es una infinidad de trámites, aunque se han reducido, sin embargo, siguen todavía existiendo muchos trámites para la creación de empresas y eso retardan pues básicamente o desanima la creación de empresas. Y por último, facilitar una mayor vinculación entre los sectores públicos, tanto empresas, universidades, la propia sociedad. Y bueno, ya entrando en la parte final, entre las principales conclusiones tenemos que las MIPIMES que fueron estudiadas, estas fueron distribuidas en 18 de 32 estados que componen la República Mexicana. Es decir, no todos los estados de la República Mexicana participaron. Solamente fueron 18 estados. De acuerdo a la caracterización de las empresas que se analizaron, en el apartado metodológico, el mayor número de expertos corresponde al sector de servicios, seguido por el sector comercio y la industria manufacturera. Con respecto a los objetivos y preguntas de investigación planteadas en la presente investigación, se concluye que de acuerdo con los factores externos de las empresas, los 3 principales obstáculos, yo no voy a poner los 5, sino los 3 principales obstáculos que enfrentan las pymes mexicanas son, número 1, los problemas derivados de la alta inflación. Número 2, los problemas de la corrupción política, las extorsiones y la inseguridad ciudadana. Número 3, los altos costos de energía. En cuanto a los factores internos, los principales obstáculos que se identificaron son los problemas de organización y dirección de la empresa, problemas con la calidad de los productos y los servicios que se prestan,
Número 3, la deficiencia de los recursos y procesos tecnológicos. Y por último, agregó un cuarto, el personal de la empresa poco cualificado. Independientemente si los factores son de carácter externo o interno, impactan de forma negativa en la competitividad de las MIPYMES. Sin embargo, la combinación de estos factores puede determinar en gran medida la capacidad de una empresa, llámese micro, pequeño o mediana empresa, para poder competir en una industria específica o en un sector determinado. Entonces es muy crucial o es crucial que las MIPYMES analicen y gestionen tanto sus factores externos como internos para poder mejorar su competitividad y poderse adaptar a un entorno cada vez más exigente y que cada día está cambiando. Es decir, tendrán que adaptarse para poder tener una capacidad de respuesta más ágil y más rápida. En cuanto a las estrategias que pueden incidir en la competitividad de las MIPYMES mexicanas y dar respuesta al cumplimiento del objetivo y a la pregunta de investigación número 2, los expertos en MIPYMES mencionaron y acordaron que una reducción en la carga tributaria o en la presión fiscal es bastante importante, ya que esta puede afectar significativamente la competitividad de las MIPYMES. Pero aquí hay que aclarar una cosa. La carga tributaria pues la determina el gobierno federal a través de la Secretaría de Administración Tributaria. Sin embargo, hay estrategias que pueden minimizar la carga tributaria de las MIPYMES, ¿no? Entonces, es decir, deducir impuestos de forma legal y no caer en la ilegalidad o en la informalidad. Por un lado, los impuestos elevados pueden reducir los márgenes de ganancia, tanto los beneficios económicos, la capacidad de inversión, eso está claro. Por otro lado, una carga fiscal moderada puede proporcionar recursos para infraestructuras y servicios públicos que beneficien a las empresas como el transporte, la educación, lo que puede mejorar su competitividad a largo plazo. Y en última instancia, encontrar un equilibrio adecuado entre la presión fiscal que ejerce el Estado es crucial para mantener la competitividad de las MIPYMES y que éstas promuevan un crecimiento económico sostenible. Entonces, aquí es importante buscar ese equilibrio que sea adecuado tanto para el Estado o para la nación como para las empresas y poder promover ese desarrollo económico sostenible. Otra estrategia asociada para incrementar la competitividad de las empresas es incrementar las ayudas a la inversión. Es importante que se incrementen este tipo de ayudas para que las MIPYMES puedan invertir en innovación, en investigación y desarrollo. Estas ayudas o estos apoyos pueden impulsar la competitividad en gran escala. Por ejemplo, los incentivos fiscales o financieros pueden reducir los costos de inversión en tecnología, capacitación a los empleados o expansión de las instalaciones, lo que aumenta la eficiencia y la capacidad productiva de la empresa. Además, ayuda a la inversión. A la inversión facilita, perdón, el acceso al financiamiento, lo que permite a las MIPYMES realizar inversiones que de otro modo no serían posibles. Por ejemplo, la adquisición de maquinaria moderna, implementación de sistemas de gestión de calidad, implementación de sistemas de ventas a través de redes sociales o el propio e-commerce para poder tener presencia en los mercados internacionales es de vital importancia. En resumen, la ayuda a la inversión puede mejorar la competitividad de las MIPYMES al fortalecer su capacidad para innovar, producir bienes, servicios de calidad y expandirse a nuevos mercados. Por último, la reducción de trámites para la creación o apertura de MIPYMES es otra estrategia que, de acuerdo a la visión de los expertos, puede tener un impacto significativo en la competitividad. Es importantísimo simplificar y agilizar los procedimientos administrativos y legales para que las empresas tarden más y se sientan más motivadas para poder establecer un negocio en una localidad, en una región, o en una entidad federativa del país. Se tiene que reducir la carga burocrática para que pueda facilitarse el inicio de operaciones. Esto va a permitir que las MIPYMES comiencen a generar ingresos más rápidamente y puedan enfocarse en desarrollar sus productos y servicios. En última instancia, una menor cantidad de trámites puede fomentar la creación de más empresas y estimular el emprendimiento. Y esto, pues obviamente, va a contribuir al crecimiento económico y a la generación de empleo. Por último, los agradecimientos, pues ya lo había mencionado al inicio, esta investigación es derivada del trabajo realizado por el Observatorio Iberoamericano de la MIPYME,
que a su vez es fruto de colaboración de numerosos investigadores de diferentes universidades iberoamericanas e instituciones oficiales de apoyo a la MIPI. Futura línea de investigación, bueno, sería incluir más municipios y más estados de la República Mexicana para tener una mayor población de análisis, incluir los resultados obtenidos en los diferentes países también para hacer análisis comparativos. Esa sería otra investigación que tenemos en mente realizar. Y bueno, en ese sentido, tener un panorama más amplio tanto de estrategias como de obstáculos que enfrentan las MIPIMES, con el propósito de que ellas puedan identificar esas áreas de oportunidad que les permitan incrementar su competitividad en los mercados, tanto locales, regionales, nacionales e internacionales. Y bueno, aquí están algunas de las referencias que fueron utilizadas para la presente investigación.